Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo al invitado de esta semana, Carlos Rojas Reyes, quien es un estudioso del pensamiento marxista, especialmente en la reconstrucción de la dialéctica de El Capital, enfocado en repensar la conciencia de clase desde una perspectiva contemporánea. Simultáneamente estudia estética y ontología del pensamiento andino. Doctor en estudios culturales latinoamericanos, ex docente de filosofía en la Universidad de Cuenca y en la Universidad de la SUAY. Sus publicaciones son Introducción al pensamiento marxista, Tiempo, sujetos y conciencia, 3 volúmenes de estéticas caníbales y ontología amerindia. Esta semana, Carlos Rojas, en la serie temática dialéctica, presenta la segunda parte de la dialéctica de la acumulación capitalista. Bienvenido, Carlos. Buenos días, Edson. Luego de la semana anterior en la que iniciamos esta revisión muy sintética acerca de la dialéctica de la acumulación capitalista, nos queda la pregunta de: ¿existe una estructura científica cuando se estudia la acumulación capitalista por parte de Marx en El Capital? ¿En qué consiste esta sistematicidad? Bien, yo creo que el primer elemento, como digo, que Marx comparte con la ciencia de su época y con la ciencia en el sentido actual que tenemos del término, es que hay una estructura sistemática, una estructura rigurosa que tú puedes encontrar en cualquier ciencia que tenemos. Entonces, aquí hay una serie de leyes. Si tú quieres, de esas leyes se desprenden unas hipótesis. Tenemos una ley general de la acumulación capitalista y luego tenemos, digamos, los otros temas, la composición orgánica del capital, el ejército industrial de reserva que está puesto, la concentración del capital. Entonces todo esto hace este entramado de leyes generales, leyes secundarias, hipótesis. En eso, como digo, quizá no puede uno decir es estrictamente dialéctico, ¿no? Esto es algo que se comparte con todos. Y luego también, que ya lo hemos mencionado, el tema de que hay unas referencias empíricas respecto de lo cual se contrastan estos términos. Pero yo creo que aquí la pregunta principal, bueno, una vez establecido que aquí hay una estructura científica rigurosa, que Marx, digamos, si alguien quiere aprender a investigar, debería leer a Marx por el grado de rigor y sistematicidad y obsesiva que a ratos tiene. Pero yo creo que este tema de vamos a ver el momento en el que el capitalismo se conforma de manera estricta y solo lo hace cuando llega al nivel de acumulación, es decir, de reproducción ampliada. Entonces, en ese momento tenemos frente a nosotros la dinámica del capital. Y yo creo, aquí no lo podemos hacer, nos saldríamos del tema, que ¿por qué seguimos leyendo a Marx? ¿Por qué seguimos volviendo a Marx? Porque sigue siendo
en los aspectos fundamentales, ¿no? Ya en sus desarrollos históricos, imperialismo, globalización, nacionalismos que estamos viviendo, proteccionismos que estamos viviendo ahora, no, pero yo creo que Marx formula las leyes y formula las subleyes y las hipótesis que todavía nos permiten, primero, describir el capitalismo. Ya muchas cosas que uno va leyendo se ven aquí, ¿no? Claramente es como si uno estuviera leyendo una descripción de lo que pasa en el mundo actual. Digamos, cada vez más el capitalismo se acerca al modelo que Marx describió como capital. Entonces tú encuentras una descripción del capitalismo. Digamos, todos estos elementos te permiten describir esta realidad, este fenómeno, este modo de producción que Marx llama capitalismo. Y luego me parece también importante de resaltar que estas leyes son profundamente explicativas, digamos, tienen una capacidad heurística, tienen una capacidad interpretativa de la realidad, es decir, si tú quieres entender la dinámica de la relación entre las diversas áreas del capital, entonces tú ves cómo la concentración del capital explica las batallas intercapitalistas entre sectores del capitalismo que están dadas. Y si tú quieres entender, para decir los términos más comunes y corrientes, el mercado de trabajo, o sea, ¿por qué en el Ecuador hay tanta informalidad y en América Latina? ¿Por qué hay tan poco trabajo regulado, bien remunerado, con todas las leyes? Entonces la ley de la sobrepoblación y del ejército industrial de reserva, digamos, te permite explicar lo que está ahí. Entonces yo creo que lo primero que nosotros vemos es que en Marx se conserva su capacidad descriptiva y explicativa de estas realidades. En ese sentido, insisto, nosotros seguimos estando en las exigencias que pondría Kuhn o Lakatos para decir esta es una ciencia o no es una ciencia. Toda ciencia debe tener una capacidad descriptiva y explicativa. O sea, si no hay explicación, no hay ciencia. Bien, eso entonces no es para decir que Marx realmente logra fundar la ciencia de la economía política sobre bases sólidas. Este sería el primer elemento. Bien, y hemos visto cómo se estructura científicamente o cómo se estudia la acumulación capitalista por parte de Marx. Ahora, ¿cómo Marx formula las nuevas categorías que surgen en la acumulación capitalista? ¿Cuáles son fundamentalmente esas interrelaciones que se dan entre estas categorías? Bien, yo creo que el siguiente momento que va a aparecer en Marx es que en Marx hay lo que hemos llamado en otro momento, una intuición categorial. Y esta intuición categorial está formada por dos movimientos o dinámicas dialécticas. Bien sea que nosotros tengamos, porque Marx tenía detrás de sí todo lo que es la economía clásica, no está inventado todo, obviamente nadie inventa todo, pero yo creo que pasan dos cosas en Marx, ¿no? Toma los conceptos de la economía clásica y las redefine. Curiosamente hay en el prefacio al tomo 2 del Capital, de la teoría de la circulación, una frase de Engels que describe, que dice, que compara Marx con el descubrimiento del oxígeno, y dice este investigador, hay un investigador que de pronto encuentra un gas, y dice, este gas tiene estas propiedades, pero que es como Ricardo, ¿no? Como David Ricardo, descubre el trabajo, descubre el valor, descubre muchas cosas, pero no sabe lo que ha descubierto, dice Engels. Y claro, después viene Priestley y dice, no, esto se llama oxígeno, y es un átomo y funciona así. Entonces él es el que descubre el oxígeno.
no el otro que encontró un gas en el laboratorio pero no sabía qué tenía entre manos. Entonces Marx dice, Ricardo tiene todo esto, como Engels lo describe muy bien, pero claro, aquí, por ejemplo, el concepto de sobrepoblación, que ya está en Ricardo, obviamente, yo creo que hay que mostrar a fondo este trabajo de Marx. Dice, sobrepoblación es esto aquí en Ricardo, pero aquí la definición correcta de sobrepoblación es ejército industrial de reserva. Claro. Entonces va a mostrar cómo esta categoría, al integrarse en este análisis del capitalismo, en esta ley de la acumulación, cambia de significado. Entonces el primer momento dialéctico es el cambio de significado de las categorías que pertenecían, si quieres ponerlo así, al paradigma de la economía clásica. Me sorprendió muchísimo. Engels utiliza la noción de inconmensurabilidad y dice, esto, lo que hace Marx es inconmensurable respecto de Ricardo, es decir, la noción de sobrepoblación es incompatible con la noción de sobrepoblación que tiene Ricardo. Este es el primer tema, ¿no? Tomo unas categorías existentes, pero a la luz de este nuevo sistema quedan redefinidas radicalmente. Entonces, claro, una pregunta, ahí sí dialéctica y metodológica, es irse respondiendo, pues, qué categorías Marx redefine tomadas de economía clásica y cómo lo hace. Y el otro es, claro, en esta cosa que llamo intuición categorial, otros términos que son totalmente novedosos, porque dijéramos, para Ricardo, si bien intuye que hay una relación entre capital y trabajo, no ve que es una relación entre capital y fuerza de trabajo, y sobre todo no tiene la noción de plusvalor, y al no tener la noción de plusvalor no puede acceder a nuevas categorías. Entonces Marx dice, necesito una categoría que me explique y me diga la cantidad de trabajo vivo incorporado que está moviendo el capital y qué masa de capital mueve en cada producción específica. Entonces tiene que inventar un término y dice, no, esto le voy a llamar composición orgánica del capital. Entonces, como ves, también hay un trabajo de recreación terminológica. Y luego que lo voy a señalar, que hay que pasar a otros puntos que son muy, muy importantes en esto. Estas categorías es como un grafo, si tú quieres, cada una está relacionada con todas las otras. Ya, la composición orgánica del capital va a tener un impacto directo sobre la sobrepoblación. La cantidad de ejército industrial de reserva va a tener que ver directamente con la composición orgánica del capital. Y la forma como se relaciona capital y trabajo va a tener que ver con el grado de concentración del capital. Entonces, claro, son términos orgánicos dentro del sistema. Entonces, si ya estamos visualizando ese conjunto de interrelaciones, ¿cómo trata Marx el tema de antagonismos y contradicciones? Yo creo que los dos temas que vienen a continuación, el primero, el antagonismo y las contradicciones que vamos a ver ahora, y luego el problema del tiempo, son ya elementos nucleares del método dialéctico. Podríamos decir que los otros anteriores, todo nuevo paradigma hace lo que hemos descrito. Esto, digamos, aunque más lo descubre en mediados del 19, la segunda mitad del 19, sin embargo las ciencias van a seguir ahí. Pero digamos, el carácter dialéctico, el carácter materialista histórico, dijéramos, va a empezar a aparecer con toda la fuerza en el tratamiento de los antagonismos de las contradicciones. Ya, los dos términos están en Marx, antagonismo y contradicción, y en el problema del tiempo. Pero cuando Marx habla de antagonismo, aquí Marx no, aunque digamos en el tomo 3, pero aquí no habla todavía de
de clases y lucha de clases, porque quiere ver a nivel micro cómo se está conformando la relación entre capital y trabajo. Yo creo que todo el capítulo está construido sobre la noción de antagonismo. Y esta noción de antagonismo, que ya es profundamente dialéctica, tiene que ver con un tema que a mí me parece que caracteriza esta metodología, y es la pregunta que va más allá de los aspectos técnicos de la composición orgánica del capital, de la sobrepoblación, de la concentración del capital y todas estas cosas técnicas. Y hay una pregunta que es entonces profundamente característica y típica de cualquier enfoque dialéctico, y es que tú te preguntas por los sujetos sociales. Si en todo este proceso tú dices qué sujetos sociales se han constituido. Ya hemos visto en los capítulos anteriores cómo Marx dice, bueno, aquí finalmente nosotros vemos en el capítulo sobre el dinero que tenemos nosotros una clase que llamamos capitalistas y otra clase que llamamos trabajadores. Y llega hasta ahí. Pero ahora Marx da un paso más y entonces dice, pero estos capitalistas y estos trabajadores no están existiendo en el aire, sino que tienen relaciones que son antagónicas. Eso quiere decir que son relaciones jerárquicas, es decir, que capitalistas y es de las pocas ocasiones, porque Marx casi no usa el término, que aparece la palabra proletario. Entonces aquí hay capitalistas y proletarios. Y entonces cuando tú tienes el capitalista de proletarios, tú tienes sujetos sociales que son antagónicos, que se contraponen, que tienen relaciones que son jerárquicas y sobre todo que entre unos y otros hay relaciones de explotación. Pero no es la explotación en general, ¿no? El capitalista explota ahí, sino que estas relaciones de explotación son relaciones que Marx las describe a nivel microeconómico, si quieres, no es todavía la gran descripción de la lucha de clases, ni mucho menos, sino que aquí lo que Marx en su método dialéctico quiere mostrarte es cómo a nivel del proceso de la transformación de mercancía y el dinero en mercancía, atravesando por proceso de producción, se da el proceso de constitución de las clases sociales y de la explotación de una clase por otra, no en términos generales, sino en los términos más específicos posibles. Y allí entonces entra lo que ya hemos dicho, la composición orgánica del capital. Y la composición orgánica del capital mide el nivel de antagonismo. Me explotan más, me explotan menos. Me extraen más plusvalía, me extraen menos plusvalía. El capital variable mueve una masa más grande de capital constante, o el capital variable que ha logrado a través de la lucha arrancar concesiones del capital mueve una masa menor de capital constante. O han traído una nueva maquinaria, esta nueva maquinaria hace que los mismos trabajadores produzcamos más mercancías, que a mí me pagan lo mismo, pero el capitalista está ganando mucho más. Como ves, yo creo que es importantísimo, y siempre para ir generalizando, que cuando uno entre en los estudios y quiera ver la dinámica de los sujetos sociales que están dentro, uno tiene que ver los mecanismos precisos, concretos, efectivos de la jerarquía entre los sujetos sociales, de los procesos de dominación, de los procesos de opresión y de los procesos de explotación que están dando. Y esto en el grado en el que efectivamente se da. Entonces no hay aquí una generalizaciones muy rápidas, ¿no? Más te quiere mostrar en el exacto proceso del dinero a la mercancía cómo te están explotando, cómo efectivamente es que el capitalista incorpora el plusvalor. Claro. Y en esta misma dinámica de los antagonismos, Marx dice, pero bueno, no solo tenemos el hecho de que en el capital se incorpora una masa mucho más grande de plusvalor, de trabajo no pagado, que es lo que crea riqueza, sino que tenemos esa cosa tan terrible, tan salvaje,
que es el tema del capitalismo maneja a su antojo la población. Entonces hay una ley de la población, pero Marx lo describe en términos técnicos, pero uno no puede dejar de ver, digamos, toda la brutalidad y lo atroz de lo que Marx está describiendo. O sea, el capital se enfrenta a una masa de población y dice, porque solo le interesa la valorización del valor, dice, mira, aquí de toda la población solo voy a ocupar el 10%. Pero ¿qué pasa con el resto, no? Son gente que queda, como dice la frase de Agamben, me gusta mucho, dice, son incluidos en cuanto excluidos, que no es una contradicción. Están incluidos porque, claro, esa masa como ejército industrial de reserva va a permitirle que haya siempre tenga acceso a los trabajadores que necesite el capital y siempre puede tener una masa para decir, usted no quiere trabajar por el salario, tengo 1000 personas que quieren trabajar por el salario que yo quiera porque no tienen ningún trabajo. Entonces hay una masa de excluidos. Y ahora en el mundo contemporáneo incluso hay una masa que jamás va a ser, que digamos el capital ya no le quiere ni siquiera como ejército industrial de reserva, son completamente excluidos del sistema. Claro, los seres desechables, seres humanos desechables. Entonces, como ves, Marx está mostrando ahí efectivamente esta dialéctica, este antagonismo. Pero Marx también utiliza el término contradicción y dice, no solo hay antagonismos, hay contradicción. Pero cuando Marx está hablando de contradicción, y yo creo que hay que leer a Marx ahí, ¿no? Dice, aquí lo que voy a tratar son las contradicciones al interno del capital. O sea, porque no solo hay antagonismos de clases, si tú quieres, sino que la propia dinámica del capital le lleva a tener contradicciones. ¿Y cuáles son estas contradicciones? Estas contradicciones son el hecho de que sí tienes un ejército industrial de reserva, pero ese ejército industrial de reserva no es homogéneo. De pronto tienes una masa de trabajadores que está capacitado para la minería, pero no tienes una masa de trabajadores, digamos, de ingenieros de software que son ahora proletarios, aunque no se den cuenta, y entonces tienes tú una enorme masa de trabajadores descalificados cuando tienes una necesidad gigantesca de trabajadores calificados en otra área, y no tienes. Entonces hay contradicciones al interno del propio capital, del propio capitalismo, ya no en comparación con, ¿no?, sino la propia lógica interna del capital le lleva a ser contradictorio. Más adelante, mucho más adelante, va a entrar el tema de la crisis. Bien, nos habías anunciado también cómo trata Marx la cuestión del tiempo, esta distinción entre tiempo lineal y tiempo cíclico. Ya, digamos, leyendo a Marx, no lo hago con tanta frecuencia, me he sonreído yo mismo, me ha resultado a ratos un poco, no sé, gracioso, quizá no es el término, pero bueno, irónico, si quieres tú, el hecho de que uno de los lugares comunes que se repite con tanta frecuencia es que la gran distinción entre el pensamiento indígena, amerindio, alternativo, no eurocéntrico, es que el tiempo en Occidente es lineal y el tiempo en nuestras sociedades sería cíclico y quizás espiral. Esto es, tú lo habrás oído miles de veces, es un lugar común, ¿no? Pero entras tú al capital y lo primero que dice Marx es, el capital es cíclico. ¿Cómo? El capital no es lineal, es cíclico. Entonces te quedas así, ¿cómo? No es que era lineal, no es que en Occidente todo era lineal. No, dice el capital. Marx lanza la hipótesis, dice, la acumulación del capital se hace por ciclos de 10 años, decenales. Entonces viene un ciclo, ya ese ciclo entra en crisis,
la crisis se resuelve, las contradicciones del capital se resuelven moviéndose hacia adelante. Entonces destruye el trabajo, destruye la economía y después de destruir vuelve a reconstituirse y vuelve otro ciclo, un ciclo que va cada vez a crisis más profundas o acumulación más grande del capital. No es un ciclo griego donde todo vuelve al punto de partida, es también una especie de espiral. Entonces también ahí hay una cosa, y ya pongamos el término correcto, Marx dice, la acumulación del capital sigue ritmos, hay un ritmo del capital. Entonces hay que preguntarse en cada coyuntura en qué momento del ciclo estamos, qué secuencia está siguiendo. Entonces una mirada dialéctica, no importa que ya no estés en economía política, que estés en el tema de la salud pública. Una pregunta fundamental sería qué ciclos, qué ritmos, qué secuencias se están dando, ¿no? Y cómo esas tienden a hacer crisis y se repiten una y otra vez a un nivel de escala mayor, de resolución o de destrucción, pero siempre vuelven y vuelven y vuelven y vuelven. Esto es importantísimo en Marx, ¿no? El tomo 2, que es la circulación del capital, va a llevar esto lejísimos, va a hacer un estudio detalladísimo de la circulación del capital, de la rítmica del capital, si tú quieres, ¿no? No es un tiempo así lineal, o sea, el capital va creciendo bajo la imagen del progreso y va acumulando. No, el capital tiene este ciclo, entra en crisis y vuelve, es como si fuera un Pachacuti decenal, ¿no? Llega, hace crisis, se destruye, vuelve a renacer. Digamos, esta idea de la destrucción del tiempo no es exclusivamente inca o amerindia o quichua, está de hecho ahí, ¿no? Pero Marx, para ir cerrando esta parte, dice, dentro de estos ciclos lo que uno tiene que ver es que no son armónicos, sino que tú tienes como el corazón, ¿no?, que está latiendo a un ritmo de diástole y sístole y de pronto hace un pico irregular. Siempre hace ocasionalmente, no, nunca el corazón es... Ni los más fieles corazones funcionan así, pero siempre, y bueno, si es que eso es constante, te da un paro cardíaco, cualquier cosa que te dé, no importa. Entonces Marx le llama esto oscilaciones irregulares. Entonces, si tú quieres generalizar esta dialéctica que hemos encontrado aquí, la pregunta sería, en el campo de estudio que tú estás viendo, ¿cuáles son los ritmos temporales que maneja ese campo tuyo de estudio? ¿Cómo se está comportando la relación entre los sujetos sociales que se están dando allí? ¿Cuáles son los antagonismos de las contradicciones y cuáles son las oscilaciones irregulares? Y cómo en esas oscilaciones regulares tú tienes que incluir, ya eso vendrá mucho más adelante, la lucha de clases, cómo se produce un estallido, cómo se produce un levantamiento, cómo se produce una revolución, que es parte, digamos, viene la oscilación irregular y entonces es un momento. Digamos, en este momento uno ve solamente el ascenso del fascismo para concluir, ¿no? Y claro, como decía Benjamin, los opresores siguen ganando, pero también hay que ver que esta entrada en crisis del sistema mundial capitalista también es una oportunidad para aprovechar esa oscilación irregular y ver cómo allí podemos fracturar el sistema. Aquí está, de hecho, como yo espero haberlo mostrado, el funcionamiento a nivel micro de esta máquina dialéctica que Marx está utilizando. Bien, concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, nuestro agradecimiento al invitado de esta semana, Carlos Rojas Reyes, y especialmente a ustedes, radioescuchas. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía.
el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.